computadora para que se me haga más fácil subirla. Ok, entonces en la teoría atómica habíamos visto hasta la clase pasada al menos lo que era el modelo atómico de, vaya, pues, bueno, habíamos visto lo que la primera persona en usar el átomo es Demócrito, luego habíamos visto John Dalton, sus cuatro postulados, habíamos visto de Thomson, el modelo de Puig de Pasas, habíamos hablado también de Ernest Rutherford y su modelo nuclear planetario, y sus cuatro postulados también, y los habíamos explicado. Creo que había explicado que por qué las órbitas no son elípticas, o sea, este postulado está incorrecto, esto es falso, las órbitas no son elípticas, porque de lo contrario, los electrones, bueno, pues se precipitarían hacia el núcleo donde están los protones. Recuerden que cargas opuestas se atraen, pero eso nunca sucede. ¿Ok? Aparentemente, el modelo está aquí, seguía la mecánica newtoniana. ¿Ok? El de Niels Bohr lo arregla con una órbita circular prácticamente. Es decir, si en cambio Bohr, bueno, tiene más cuestiones, él también, bueno, junto con Max Planck, lo que es la cuantificación de la energía. O sea, él decía cuantificación de la energía. Él decía que la energía estaba cuantificada, es decir, que en el átomo prácticamente cada nivel representa como un escalón. O sea que los electrones solo pueden ocupar un nivel de energía, nunca estar en el medio. Ya los electrones están por niveles, debido a que la energía está cuantificada. Es decir, es el equivalente si tú lo comparas con una escalera. Tú puedes estar en escalón uno, escalón 2, escalón 3, pero nunca estar en el medio. No puedes estar en el medio, no puedes pararte en el medio. Ya así mismo pasa con los electrones, más o menos haciendo un símil. ¿Ok? Entonces, prácticamente, bueno, las trayectorias circulares corrigen ese problema. La cuestión está en que el problema no terminaba ahí, sino que más adelante se vería otros descubrimientos. Por ejemplo, vimos que James Chadwick, creo que eso sí lo expliqué en la clase pasada, James Chadwick descubre lo que es el neutrón. Y Robert Millikan, lo que es el electrón. Perdón, la carga del electrón. Y bueno, ahí la segunda postulación, etcétera, etcétera. Tal vez algunos alcanzaron cupo, tal vez no. Eso también influye, quiénes alcanzaron cupo y quiénes no para el SPOL. No lo sabemos. Aparentemente, ustedes que están ahorita los cinco aquí, alcanzaron cupo. Supongo que sí, para el SPOL. Si es que ya no tuvieron uno de la vez pasada, si es que no están repitiendo, ¿ya? Entonces, pues bueno, veamos qué es lo que sucede. Ok, un número máximo de electrones igual a 2 n cuadrado, donde n es el nivel. Eso lo explicamos en la clase pasada. El principio de incertidumbre es básicamente el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ya, ay, vaya, no, creo que aquí no lo tengo anotado. Ya, principio de incertidumbre pertenece a Werner Heisenberg. Werner Heisenberg, espero estar escribiendo bien. Ok, ok. Aquí las partículas alfa, beta y gamma prácticamente son partículas radiactivas. Aquí se había descubierto ya un fenómeno que es la radiactividad. Hablaremos de estas dos cosas. Primero, el principio de incertidumbre prácticamente dice que es imposible, o sea, no es posible conocer la posición y la velocidad, tácitamente, de un electrón al mismo tiempo, de un electrón al mismo tiempo, ya que mientras más se sabe de la una, menos se conoce de la otra. Mientras más se sabe de una, más se sabe de una, menos se conoce de otra, menos se conoce de otra, menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que en el átomo prácticamente los electrones no están girando en órbitas ni circulares ni elípticas. Sus órbitas son más complicadas que eso y que no podemos conocer la posición, siempre va a quedar incertidumbre entre la posición y la velocidad de un electrón al mismo tiempo, es decir, de su medida. ¿Por qué? Bueno, mientras más se sabe de una, menos se sabe de la otra medida. Incluso experimentos como el de la doble rendija, pueden verlo en YouTube, experimentos de la doble rendija, dan pie a esto. Prácticamente cómo se comporta el mundo cuántico de los electrones. Es decir, un electrón puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Bueno, pues no creo que sería correcto decir de todo eso, pero se comporta como si lo estuviera.
Ahora, para una partícula esto es imposible. Para una onda, esto sí es posible. Ya, aquí no sé si me entiendan este punto que quiero explicarlo. Es decir, cuando yo digo un electrón puede estar en dos lugares al mismo tiempo, tú dirás, bueno, pues no, no es posible. Es una partícula. No hay objeto material que esté en dos lugares al mismo tiempo. Ya, pero un electrón se comporta como si pudiera hacer eso. Entonces, ese comportamiento tan inusual es fascinante y de hecho rompió la cabeza de muchos científicos. Wow, ¿por qué se comporta así? Entonces, una manera de resolverlo es decir, ok, es una onda. Para eso tendría que explicarte qué demonios es una onda, ok, y por qué es más fácil decir que los electrones se comportan como ondas o como partículas, ya dependiendo también del observador. Y eso es también un poco más complicado, pero para no complicarlo tanto, ya y hacerme entender, y es que ya en el mundo cuántico, literalmente, los electrones tienen un comportamiento diferente a lo que esperaríamos de partículas macro. Por ejemplo, partículas como, qué sé yo, aviones o nosotros mismos, hormigas, siguen siendo partículas macro. Los electrones, que son partículas diminutas, muy, muy pequeñas, literalmente tienen un comportamiento bastante complicado de describir para el mundo macro, incluso que parece desafiar las leyes de la física, ¿ok? Como eso de no poder saber su posición y velocidad, de parecer estar en dos lugares al mismo tiempo. El efecto túnel, por ejemplo. Supongamos, si te dijera que hay una cierta altura h, ok, y hay personas que intentan cruzar saltando, pero solo pueden hasta una altura, vamos a poner una altura h mayúscula, hasta una altura h minúscula. Tú dirás, ninguno de ellos logrará saltar la barrera. No, si o sea, sigue manteniendo esa altura de salto. Correcto. Pero ¿qué tal si uno de ellos lo logra? Tú dirás, bueno, pues debió saltar mucho más alto. Claro, eso es lo que esperaríamos de partículas macro. Pero si alguno de ellos lo logra sin manteniendo esa altura, tú dirás, eso es imposible, a menos que haya excavado un túnel. Precisamente, bueno, es lo que se nos ocurre. Pero, ¿qué tal si decimos que la otra persona ya estaba en el otro lugar antes de que iniciara el experimento? Tú dirás, eso no es posible. Claro, para partículas macro no, pero para partículas micro, bueno, pues la historia cambia si lo entendemos el concepto de electrones como ondas. Y si por este punto te está doliendo la cabeza y estás diciendo, a ver, ¿qué diablos? Los electrones pueden hacer eso, literalmente saltar unas barreras de un lugar al otro. Sí, ya, pero no que son partículas pequeñas, o sea, deberían todos saltar la barrera. No, en teoría no, porque no tienen la energía suficiente, pero unos pueden por el efecto túnel. Ahora, esto solamente es explicable desde el punto de vista cuántico, insisto, con la función de onda y con otros conocimientos. Ok, dejémoslo eso ahí por un momento, que sé que tal vez pueden ver esto hay otros videos que explican mejor el efecto de doble rendija y el efecto túnel, obviamente en YouTube. Y tal vez se maravillen o que no lo entiendan del todo, se maravillen con lo que pasa en el mundo cuántico. Insisto, en las películas como Ant-Man o qué sé yo, en fin, en Game, ok, se habla del mundo cuántico, pero se toman ciertas licencias, o sea, ciertas cosas que en la realidad no sucederían, honestamente, ¿ya? En fin, si me preguntan, ¿esto tiene continuidad más adelante? Bueno, no al menos para ustedes. Para otras universidades sí tienen continuidad más adelante todo esto. Ok, radiactividad. La radiactividad prácticamente es el fenómeno por el cual los átomos que son más inestables empiezan a perder partículas, a desintegrarse. ¿Ya? Átomos inestables se desintegran. Los átomos inestables se desintegran. No hay una ecuación que permita predecir cuando un átomo es inestable. Realmente, cuando se estudian los fenómenos de radioactividad, hay una especie de gráfica o de curva, si mal no recuerdo, hay unas curvas, unas más o menos que te permiten predecir, ojo, hasta cierto punto, si un átomo va a ser inestable. Pero insisto, no hay una ecuación, sino más bien es como un gráfico que te permite ver cierta región y saber si podrá ser inestable o no y qué tipo de desintegración va a sufrir. Alfa, beta y gamma. Las partículas alfa 4,2 prácticamente son partículas cargadas positivamente. ¿Ya? En teoría son las más peligrosas y no a la vez. Ya te explico por qué. Beta cargada negativamente y las partículas gamma 0,0. O sea, partículas que no tienen carga. Ok, las partículas alfa son las menos penetrantes. Menos penetrantes. Tú dirás, pero bueno, si son las menos penetrantes, ¿por qué dice que son las más peligrosas a la vez? Porque aunque literalmente pueden ser detenidas por la piel o por
una camisa, y no tiene que ser una camisa gruesa, una camiseta fina o una hoja de papel, si llegan a entrar en contacto con tu sistema nervioso o con alguna de tus células de tu cuerpo directamente, ya la historia ahí cambia. Ahí ya, pues, estas partículas alfa van a causar deterioros en las células. Si los deterioros llegan a esparcirse por todo el cuerpo, pues ya obtendrás lo que es un cáncer. Así de fácil. Las partículas beta son medianamente penetrantes, es decir, pueden penetrar hasta creo que 3 milímetros de una hoja de aluminio, si mal no recuerdo, de espesor. ¿Ok? Y las partículas gamma son muy penetrantes, es decir, estas sí son las más peligrosas. Literalmente necesitarás plomo para poder detenerlas, ¿ya? Una plancha, no recuerdo cuánto espesor de plomo para poder detenerlas. ¿Ok? Las partículas gamma. Entonces tú dirás, bueno, si me expongo a radiación, las que más me preocuparían son las gamas. En principio sí. Sin embargo, el problema es que no sabes de cómo vendrá la contaminación. Supón esto, imagina que estás al lado de un fumador. Ok, ese humo que está ahí contiene plomo, ¿ya? Y pues te informo, parte de ese plomo puede ser radiactivo, o sea, puede ser radiactivo, o sea, no es con eso que te digo que literalmente si estás cerca de un fumador, literalmente ya te va a caer cáncer, no, parte de ese plomo puede ser radioactivo. Dependiendo de cuánto sea la concentración que ingieras por tus pulmones, pues puedes causarte un problema respiratorio, ¿ya? Pero eso depende de la concentración, insisto. Eso explicaría por qué básicamente no todas las personas que fuman no tienen cáncer, ¿ya? Tú dirás, ¿cuánto es la concentración mínima? No hay un dato específico. La concentración de radioactividad se mide generalmente en RACs o en curios, etcétera. Pero por ejemplo, en RACs es una medida hasta cierto punto que nos dice cuánto es lo que tenemos que exponernos para tener un cáncer. Sin embargo, es una medida probabilística, si eres lo que se espera. Ya, es decir, esto es lo que hemos sometido a ratas de laboratorio. Sí, el ser humano puede ser bastante cruel, ese es otro tema también. Generalmente, cuando queremos saber de fenómenos radioactivos, no exponemos humanos a la radioactividad, exponemos a ratas o a otros animales, por lo general mamíferos. Que sea inestable. Ah, ¿qué significa que sea inestable? Que se desintegra, es decir, que sus protones, por ejemplo, en el átomo existen protones y neutrones. Sin embargo, llega un punto donde las fuerzas ya no pueden estar equilibradas, la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos los átomos. Como no puede ya estar equilibradas, obviamente es vencida por la fuerza eléctrica, la que repele a los protones, pues el átomo poco a poco se va deshaciendo de algunas partículas. Pero en el transcurso, estas partículas van volviéndose, perdón, o sea, sería que en el transcurso de que va deshaciéndose eso, pues se van armando partículas alfa, beta, gamma, dependiendo del tipo de átomo. Es decir, si quieres perder, necesitas perder neutrones, generalmente es una excitación gamma, protones es una alfa o una beta, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de átomo. Por ejemplo, el uranio y el neptunio, el plutonio, son átomos radioactivos. Bueno, el uranio 238, ya vamos a hablar de los isótopos. Sí, a ver, 238 sí era. Plutonio. Ya, son elementos generalmente radioactivos. Ok, o era el 230, creo que era el 235, no recuerdo si era el 238 o 235. Ya, pero bueno, son elementos radioactivos. ¿Y qué sucede? Van decayendo, es decir, se van transformando en otros elementos de la tabla periódica. Ya, esto sucede de manera espontánea. Es decir, no hay nada que el ser humano pueda hacer para detener esto, ni para acelerarlo. Es decir, un elemento que es radioactivo, no hay forma de quitarle su radioactividad. Podemos protegernos de la radioactividad. Hay forma de protegernos. Eso sí puedes hacer tú, pero no puedes quitarle esa propiedad a ese elemento, ni a ese material. Tú dirás, bueno, pero puedo ir calentándolo, destruyéndolo. No, no puedes quitarle esa, es una propiedad intensiva, está en el átomo. No puedes, imposiblemente no puedes, ni por más que hagas lo que hagas. No puedes detener la reactividad, tampoco puedes acelerarla ni desacelerarla. Eso es bastante interesante. Cuando me acuerdo de estudiar los fenómenos radioactivos, para mí era muy interesante que estos fenómenos no podrían ser, ya te digo, ni detenidos, ni acelerados, ni desacelerados. No hay nada que puedas hacer. O sea, que un átomo que es radioactivo, lo único que le queda es decaer hasta llegar a ser un átomo estable. O sea, un átomo que pueda contener a todos sus protones y neutrones en el núcleo. ¿Ya?
Así de simple. Ok, ¿quiénes gobiernan la radioactividad o por qué los átomos se integran? Bueno, la única explicación que tendríamos, una de las explicaciones, sería la fuerza nuclear débil. Fuerza nuclear débil. Ok, como te dije. Ahora, no quiero que te asustes con todo esto. Literalmente tampoco es un tema para que puedas asustarte. Incluso yo te diría que tienes átomos radioactivos en tu cuerpo. Tú dirás, ¿en serio? Sí, el carbono 14. El carbono 14 es un isótopo radioactivo y está en tu cuerpo. Pero tranquilo, no te va a causar cáncer ni de lejos. Ya, el potasio también, hay un isótopo del potasio que es radioactivo. También, pero tranquilo, tendrías que ingerir muchos guineos, literalmente, comer muchos guineos para apenas experimentar algo, ¿ya? Así que no es como que, un elemento es radioactivo, automáticamente eso es cáncer. No, tienes que tener una concentración para que eso pueda llegar a pasar. Y tus células tienen que verse muy, muy dañadas para que eso pueda llegar a pasar. Inclusive no hay forma de predecir los daños de la radiación a ciencia cierta. Solamente podemos de alguna u otra manera estimarlos. Ya te digo, en nuestros experimentos que hacemos en ratas de laboratorio, nada más. Ahora, el isótopo radioactivo carbono 14 está en tu cuerpo y siempre se está decayendo a carbono 12, que es la forma estable, pero el cuerpo siempre lo está otra vez restituyendo. Es decir, cada vez que un átomo decae, pues el cuerpo lo restituye naturalmente. Las células tienen esta cuestión. Es gracias a este carbono 14 que podemos saber la antigüedad de muchos restos fósiles, hasta 3 o 4 vidas medias al menos. ¿Ya? Ya hablaremos de eso, las vidas medias, mucho más adelante. Pero bueno, en fin, esto fue como que un resumen. Lo que necesito que se memoricen es qué decir al principio de incertidumbre y qué tipo de partículas hay, alfa, beta y gamma. Recuerden que esta es radiación ionizante, es decir, aquella que sí te puede causar daño. Ya sabes, puede presentarla, generalmente la gamma la presentan átomos más pesados, como el uranio, el neptunio y el plutonio. La alfa, pues átomos un poco menos pesados y la beta intermedios. ¿Ya? Ok, entonces no es que un átomo de por sí, al decir que es radioactivo, ya de por sí es malo, no, incluso hay tratamientos para que, o sea, se utilizan átomos para los tratamientos, como la radioterapia, por ejemplo, ¿ya? Entonces es bastante interesante y no solo eso, incluso el estudio de los isótopos radioactivos tiene un alcance bastante grande. Incluso creo que se llega a saber, creo que en una parte leí del libro, ahorita que recuerdo, que era que podrías llegar a saber incluso si una obra de arte era auténtica usando esta técnica. Ya, los detalles son bastante interesantes. Ahí lo escribí el libro, cómo era que se hacía. Sin embargo, como les dije, no es que todo esto sea malo de por sí, no, per se, sino que si está descontrolado, obviamente, si está en un lugar descontrolado, por ejemplo, Chernobyl, donde no controlas la radiación, pues obviamente que es ultra que peligroso. Pero si en cambio estás en un lugar donde esto se controla, por ejemplo, en la sala de un laboratorio, donde la radiación está controlada, pues puede ser muy beneficioso, ¿sí? Como todo en la vida. Ok, muy bien. Marie Curie, bueno, ajá, ¿qué pregunta? El titrio solo expulsaría partículas alfa. Eso es lo que esperaríamos. Es lo más esperado. Es lo más esperado, ¿sí? Generalmente sí, pero insisto, no hay una regla que te diga que solo, sin embargo, es lo más esperado en la gráfica. O sea, hay una franja que nos dice más o menos qué es lo que deberíamos esperar, pero no hay una regla per se en sí, ¿ya? Marie Curie prácticamente fue descubridora de dos elementos, radio y polonio. ¿Ya? Hay que decir que para poder aislar el radio ya tardó 4 años prácticamente. Y fue un mineral a través que se llama la plebencha, algo así, plebencha. Bueno, ahorita no recuerdo bien, pero se pronuncia más o menos así, plebencha. Es un material que tiene este isótopo radioactivo. Tardó 4 años, ojo, 4 años. Sin embargo, no recibió el premio Nobel de Química. Bueno, no lo recibió no cuando debería haberlo recibido, sino mucho más después. Controversias, bueno, era mujer y eh, tú me entiendes, había mucho machismo, literalmente. Bueno, sigue habiendo, de hecho, es otro tema que tú dirás, pero las cosas no deberían mezclarse. No, pero en el mundo que vivimos, las cosas se mezclan. Así que, por más de que algo sea justo o nos parezca que los científicos
son seres humanos. Entonces, no creas que siempre toman sus decisiones en base a lo que dicta su conocimiento, sino también en base a sus prejuicios. Como todas personas tienen prejuicios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este es Peri Curie, por cierto, es el esposo de Marie, ¿ya? Hay que decir que la apoyó bastante. A pesar de que ellos no sabían que la radioactividad eh, peligrosa. Ellos trabajaban con esto de aquí, pero básicamente sin nada de protección. Pero ellos no sabían los peligros a los que se exponían. Hay que decir que la radioactividad fue descubierta, ojo, por Henry Becquerel. Por Becquerel fue descubierta la radioactividad. Pero quien la estudiaron fueron Marie y Peri Curie. Los tres, Becquerel, Marie y Peri, compartieron el premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radioactividad, que fue descubierta por Becquerel. Obviamente, como la mayoría de las cosas, pues, no la mayoría, perdón, como algunas cosas son descubiertas por accidente. Becquerel descubre la radioactividad prácticamente por accidente. Tú dirás, bueno, ¿destino o casualidad? Es una muy buena pregunta. Pero, en fin, los detalles de cómo sucedió eso, básicamente resumido, es que el tipo prácticamente usaba los materiales radioactivos para revelar fotos. Un día, bueno, generalmente antes de todo esto, todas las técnicas que ahorita tenemos, pues se usaba la luz del sol. Ahorita, hoy por hoy, bueno, se usaba la luz del sol, en ese momento estaba nublado, entonces tuvo que ocultar sus fotos, pero al día siguiente estaban reveladas. Entonces sospechó que, convenientemente sospechaba que los materiales que tenía al lado de las fotos tenían, hubieran producido la luz suficiente como para revelar las fotos. Y sí, convenientemente esos materiales eran radioactivos. Sí, parecería que demasiado conveniente, pero a veces la historia es así. La historia está llena de conveniencias en algunas partes, aunque esto parezca mentira, ¿ya? Aunque parezcan guionazos, literal. Sí, Hitler se sabor por pelos de morir algunas veces, Roosevelt también, etcétera, etcétera. Y algunas cosas que no serían lo que son, de no ser por pequeños detallitos, o sea, como si alguien hubiera metido, no sé, su pluma en la historia y dijera, bueno, vamos a poner este pequeño detalle para que la historia marque un curso diferente. Sí, literalmente. Entonces, vamos a continuar. Ok, prácticamente aquí son las formas que tienen los orbitales. Aquí de esto vamos a hablar ya en los números cuánticos. Esta forma de los orbitales pueden ser bastante complicadas. Obviamente que en el primer nivel es bastante sencillo, una esfera, pero más adelante es más complicado. Aquí está la famosa función de onda, que describe la distancia al núcleo, etcétera, etcétera. Muy bien, prácticamente aquí lo que quería tocar el tema es de las ecuaciones de Rodinger. Schrödinger. Pero está escribiéndolo bien, porque si no, bueno, igual las ecuaciones de Rodinger prácticamente nos permiten determinar de alguna manera probabilística, ojo, a forma de probabilidad, cuál es la posición del electrón. Ojo, probabilística. O sea que hay cierto porcentaje de encontrarlo en esa. Las ecuaciones de Rodinger obviamente son bastante complicadas para ponerlas aquí y analizarlas. Eso lo estudiaría quien se dedique a estudiar esto, literalmente. ¿Ok? Y lo quiera ver en detalle. Pero nosotros no necesitamos más que esta información muy superficial, de hecho. ¿Ok? Max Planck y Albert Einstein. La dualidad onda-partícula. La dualidad onda-partícula. ¿La luz qué es? ¿Materia o energía? Ustedes dirán, bueno, pues creo que es energía. Y si dijéramos que la luz es materia, ¿estaría mal? Tal vez pensarías que sí. Tú dirás, no, la luz no puede ser materia. Usted no puede pesar la luz. No puede hacer eso. No puede poner una balanza a un haz de luz y decir que eso pesa, o sí. De hecho, no puedo hacer eso, pero la luz se comporta como si fueran partículas. Te dirás, ¿cómo es eso? A ver, para empezar, una partícula, tú sabes que, bueno, prácticamente exhibe propiedades que al llegar a una barrera, pues choca y bien, bueno, penetra la barrera o bien se regresa, ¿sí o no? En cambio, la onda, pues, se refracta, ¿sí o no? En diferentes. Eso no le pasa a la materia, obviamente. Ya, ok. Lo que quiero llegar es lo siguiente. Si un haz de luz cruzara la Tierra o cruzara cerca de la Tierra, debería seguir, ay, me dice que la conexión es inestable. Ok, si un haz de luz pasara cerca de la Tierra, la pregunta es, ¿debería curviarse o debería seguir adelante? Dado que la luz no tiene masa, tú dirás, bueno, dado que la luz no tiene masa, debería seguir adelante.
porque la Tierra no puede atraer a la luz, eso es imposible, no tiene, el campo gravitacional no ejerce ningún efecto sobre la luz. Sin embargo, veríamos que se curviaría. La pregunta es ¿por qué? El gran por qué se curviaría. Y bueno, pues porque solo lo podemos escribir con em, la luz deforma el espacio a la Tierra y la Tierra deforma el espacio a la luz, haciendo que ambos se atraigan. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa básicamente que no estamos hablando de efecto, o sea, ese efecto gravitacional es simplemente deformar la curvatura tiempo-espacio, o lo que nos parecería el efecto gravitacional. No sé hasta qué punto me habrán entendido literalmente eso. Pero bueno, para que me lo entiendas, es prácticamente como si, supongamos, hubiera un espacio imaginario que al tú penetrarlo, lo estarías perturbando, ¿ya? Es como si cuando vas al agua, imagínate que no pudieras ver el agua. Ok, ahorita la ves. Obviamente cuando tú entras al agua empiezas a ver las perturbaciones a través de ondas, correcto, dices, yo empiezo a ver que, bueno, si yo voy por el agua, voy nadando, me doy cuenta que donde yo voy perturbando cosas. Los objetos se empiezan a mover. Pero no es porque yo los haya tocado, sino porque toco el agua, bueno, y el agua, la onda quemando se, digamos, este, viaja a través del agua. Correcto, muy bien, estás en lo correcto. Sin embargo, supón que no ves el agua, que no pudieras ver el agua. Dirías que mueve los objetos a la distancia. Tú dirías eso, claro, porque no estás viendo el agua. Sin embargo, lo cierto es que no, existe un campo que no puedes ver, un espacio el cual no puedes ver, el cual estás distorsionando. Lo mismo pasa con el efecto de la luz que se curvea, literalmente. ¿Ya? A eso es lo que conocemos o le damos el nombre como gravedad, prácticamente. Se nos hace más fácil concebir el efecto de gravedad de esa manera. Sí, aquí es donde ya las cosas empiezan a volverse bastante turbias o bastante confusas. El efecto fotoeléctrico es muestra de otras cosas lindas que hacen los electrones. Por ejemplo, si tienes un haz de luz o de energía, fotón, un fotón le llamamos un haz de luz o de energía, ¿ok? Un electrón puede saltar de un metal prácticamente a otro, sin la intervención de cables. Es decir, imagina, ok, incide luz, un electrón salta de un metal al otro, sin la necesidad de un cable conector. Tal vez te parezca que esa idea es imposible. Otra vez, solamente es posible si concebimos que los electrones son ondas y no partículas. Yo te pregunto, cuando recibes el wifi al celular, ¿cómo lo recibes? ¿Por medio de cables? Tú dirás, no, lo recibo por medio de una onda. Tal vez ahorita tienes muy poco entendimiento de lo que es una onda. Sin embargo, sabes que está allí y entiendes que viaja a través del espacio. Bueno, realmente, bueno, sí, a través del espacio, aunque podrían viajar a través del vacío, de hecho. Pero, sin embargo, entiendes que hay información viajando, ¿ya? ¿Ok? Tú dirás, bueno, ¿y qué es toda esa información? Bueno, explicarlo es un poco complicado, pero imagínalo de esta manera, átomos vibrando prácticamente, átomos vibrando. Quiere decir que todo eso que tú ves en tu texto, todo eso que tú, bueno, realmente es como si existiera y a la vez no. O sea, es obviamente que sí existe, pero no dejan de ser vibraciones y todo lo demás que tu cerebro interpreta, incluyendo mi voz, por ejemplo. Eh, Sigue siendo una interpretación. Reconoces mi idioma, reconocerías, tal vez si me vieras por acá y no reconozcas mi voz, bueno, es tal vez porque es un poco, creo que está un poco distorsionado el audio, de todas maneras, supongo, pero este, el punto está en que todo eso es interpretado por tu cerebro de una manera que lo puedas asimilar. Sin embargo, ¿qué es realmente lo que percibes? Es una pregunta bastante complicada. Y ahí es donde viene el punto de qué es lo que realmente vemos. O sea, literalmente no ves con los ojos, ves con tu cerebro. Ves lo que la naturaleza o tus ojos te permiten ver. Es decir, prácticamente ves el mundo no como es, sino como tu capacidad te lo permite percibir. Nosotros los seres humanos tenemos básicamente tres, ¿cómo se llama? Tres fotoreceptores, creo que estoy bien, ¿ya? Que nos permiten ver el mundo tal y como está, tal y como lo percibimos ahorita. Ok, sin embargo, hay animales que tienen más fotorreceptores, otros que tienen menos y perciben el mundo de otra manera. Así que, bueno, pues
Ya veremos un video con respecto a eso. Ok, o bueno, no, igual lo voy a compartir en YouTube, creo que debería mejor compartirlo. Y curiosamente, hay un video de qué es la luz. Curiosamente, puedes buscar el video qué es la luz. ¿Qué es la luz? Déjame mejor sí, para evitar que cualquier problema con los videos. ¿Qué es la luz? El video curiosamente. Ok, puedes suscribirse al canal de ellos, que es muy bueno. Por cierto, que lo hagan, me gustaría. Ok, aquí tenemos el famoso espectro electromagnético. Espectro electromagnético. Todas las longitudes de ondas habidas y por haber están aquí. Y tal vez reconozcas algunas. Bueno, radio y TV, microondas, tú dirás, ¿son las mismas del aparato microondas que está en mi cocina? Sí. Infrarrojo, ok. ¿Te suena visión de calor? Sí. La luz visible, todo lo que puedes ver, del rojo al violeta. El ultravioleta, la luz del sol. Sí, en parte. Rayos X, los de laboratorio, sí. Y rayos gamma, los que estaban en las partículas radiactivas, sí, los mismos. Todos estos son, ojo, solamente esta parte de aquí es ionizante. O sea que cuando nos dicen que el celular y el microondas y el 5G o cualquier otra de estas cosas son cancerígenas, pues lamento decirte que te han mentido de manera tan horrible. No lo son, no pueden. Cuando estudias estos fenómenos, literalmente, cancerígenas no lo es. Tú dirás, bueno, pero he escuchado de que lo son. Puedes volver a consultar esas páginas y ver cuáles son sus referencias, cuáles son sus estudios, y verás que no tienen contrarréplicas, literalmente. Incluso hay un video de Versatium en español, el cual, Versatium en español, o en inglés, Versatium, el cual puedes, bueno, puedes buscar la radiación ionizante y te explica prácticamente cómo es que se hicieron esos estudios y por qué no son correctos. ¿Ya? Ok. Entonces tal vez dirás, bueno, ¿por qué es correcto creerle a ellos y por qué no es correcto creerle a un post de alguien que hizo en internet? ¿Qué tal si esta persona de que hizo el post está diciendo la verdad? Y es bueno pensar así. De hecho, me gustaría que pienses así, que defiendas a un, puedes defender, decir, ok, ¿por qué no pensaríamos que esta persona dice la verdad? Primero porque, ok, tendrías que ver con qué intención hizo el post, más que todo, llamar la atención o realmente publicar una verdad. ¿Qué datos tiene? ¿Qué datos estadísticos tienes que afirmen efectivamente de que ambos fenómenos están correlacionados, el celular y el cáncer? Ojo, correlacionados. O sea, que efectivamente existe una correlación entre los dos fenómenos. Ok, ¿qué, qué estudios tienes? ¿Quién hizo el estudio? ¿Qué universidad lo propició? ¿Con qué aparatos hicieron? ¿Sobre qué población fue hecha? No verás nada de eso, nada de esa información. Muy bien. Entonces es más fácil, obviamente, caer en el este. Yo me tomé ya la molestia y no fue solo una vez, fue una investigación bastante, digamos, profunda, lo más que pude, de saber si efectivamente estas solo, o si estas reacciones eran peligrosas. Y esto de aquí no es peligroso, es no ionizante. Esto es no ionizante, no ionizante. ¿Ok? Entonces, nada de esto puede causarte daño, literalmente. Ni el 5G, ni los ondas de radio, TV, microondas, infrarrojo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no pueden literalmente, no pueden dañar las células de tu cuerpo, por más que quieras. Por ejemplo, si te pusiéramos en un microondas gigante, antes de morir de cáncer, literalmente morirías las de quemaduras, de segundo y tercer grado. Ya, más no de cáncer, es decir, no podrían dañar la estructura de tu ADN, prácticamente. Estas ondas no pueden hacer esto. O sea, cuando recibo un WhatsApp, esa onda no puede dañar la estructura de mi ADN. No, no lo puede hacer. No hay estudios que comprueben que efectivamente pueden hacer eso. Otra cosa es que al calcular la energía, cuantificada como HNU, es insuficiente para romper los enlaces de carbono o de carbono-nitrógeno, etcétera, 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 que están formados las proteínas, aminoácidos, etcétera. Ya, como te digo, el tipo de estudio que hice no fue un estudio como que, bueno, vamos a hacer, sino estudiar el tema en libros serios como los de Chang, Brown, Silberger y ver por qué estos autores coincidían con esto. Ya, insisto que es más fácil, insisto, era más fácil para mí creer todo esto. Y más al principio yo lo creía y decía, bueno, ¿por qué no es verdad? Entonces, pues porque, insisto, hay una ecuación de la cuantificación de la energía
y no puede. Por ejemplo, la luz visible tampoco puede romper. La ultravioleta, que es la que más ha estado en contacto tal vez por la luz del sol, la ultravioleta sí puede romper tus enlaces. Por ejemplo, si no te protege el sol en un día, si vas a la playa, sabemos que ahorita no se puede, pero si vas a la playa en un día soleado, incluso si no está soleado, vas a recibir quemaduras de primer grado. ¿Por qué básicamente? Bueno, pues la luz ultravioleta sí ha causado un daño en tu piel, cosa que la luz visible no puede hacer. ¿Ya? Ok. Ahora, sucede que esta radiación ionizante tiene la energía suficiente, la energía aumenta hacia a la derecha es mayor energía, tiene la energía suficiente para poder romper los enlaces. No se diga los rayos X y no se diga la gamma, mucho es más. Romper los enlaces y al romper los enlaces se van destruyendo las células. Si las células defectuosas se multiplican, tienes un cáncer. Así de fácil. ¿Ya? En cambio, a la izquierda aumenta la longitud de onda. A la izquierda aumenta la longitud de onda. ¿Sí? Eso es lo que quiero que anotes. A la derecha aumenta la energía y la frecuencia de la onda, mientras que a la izquierda aumenta la longitud. Quiere decir que lo que está a la izquierda del espectro no puede hacerte daño. Así simple. Lo que está a la derecha, obviamente la luz visible, sí puede hacerte daño. Como la ultravioleta, rayos X, tú dirás, pero los rayos X no los usan en el laboratorio. Correcto, pero es una radiación controlada, a tal punto de que tranquilo, no te va a caer un cáncer por eso. Está controlada. Es una dosis no letal. Así que también depende de la dosis. Ojo, no es que simplemente un rayo ultravioleta, ya, boom, cáncer, un rayo gamma, boom, cáncer. No, depende de la dosis que recibas. Y depende también de varias cosas, como tu edad, tu sexo, tu masa corporal eh, y otros factores asociados genéticos, incluyendo para saber si podés desarrollar un cáncer. No hay una ecuación fácil que lo diga, como, ah, ya, aquí tantos rayos gamma y boom, desarrollamos un cáncer. No, nada que ver. Literalmente no hay una ecuación sencilla para eso, no. Más bien es un factor de frecuencia o más bien un factor estadístico que podría decir, bueno, hasta qué punto o qué probabilidad tienes de adquirir un cáncer. De hecho, tienes una probabilidad, siempre, tu probabilidad de adquirir un cáncer y la mía de adquirir un cáncer no es cero. Tenemos una probabilidad neta de adquirir un cáncer, ¿ya? De hecho, entonces, podría incluso pasar sin la intervención de estas radiaciones. Así que no creas, por ejemplo, sin embargo, has escuchado que tal vez las mujeres embarazadas no se pueden acercar a los televisores o no les recomiendan acercarse a los microondas, pero eso es las mujeres embarazadas. Y eso es porque estas ondas de radio, ojo, estas ondas de radio, estas ondas sí podrían afectar al neonato o al no nato, que es diferente. Ya es muy diferente, tú ya eres un organismo más complejo, ¿ok? A diferencia del no nato. Ok, muy bien. Bien, creo que no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto o más bien más preguntas que, o no sé si cómo les cayó esta parte. Ok, bueno, vamos con la segunda parte de esto de aquí que es conteo de protones, electrones y neutrones. Esto creo que es más lo que nos van a tomar. Y usted dirá, ¿y lo otro para qué fue? Es teoría que a veces te pueden poner. Ah, ya, bueno, si es teoría es conveniente que estudiemos un poquito, ¿no? O algunas preguntas de examen, ¿ya? Teoría que a veces te pueden poner en un examen. Como por ejemplo, vamos con, a ver, aquí no pusieron nada mm. Ok, dice, entre las siguientes afirmaciones sobre la teoría atómica, elija la que esté incorrecta. Creo que esta ya la habíamos hecho, ¿no? Aquí está. Identifique la afirmación correcta de los siguientes enunciados que se refieren a la teoría atómica moderna. La teoría atómica moderna corresponde a la teoría de mecánica conductoria que la inicia no Niels Bohr con sus postulados. ¿Ya? No, esto no. Aquí es falsa. Luis de Broglie presentó en su tesis doctoral la onda del electrón que explicaba sobre la masa con relación a la carga. No, falso. Los orbitales son regiones tridimensionales alrededor del núcleo con la cual la mayor probabilidad de localizar un electrón verdadero. En los orbitales son las regiones donde tú puedes localizar con mayor probabilidad, ojo, mayor probabilidad, un electrón. Edwin Schrödinger planteó el principio de incertidumbre. No, ese es de Heisenberg. Es de Heisenberg. Estaba mal escrito en antes. Heisenberg. Este es falso.
Werner Heisenberg propuso una ecuación para determinar una región con alta probabilidad. No, ese es de Schrödinger. Este es de Schrödinger. Se escribe así incluso. Schrödinger. Ok, también es falso. Literal C es la correcta. ¿Ya? Ok, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Generalmente a veces pueden tomarles en controles de lectura, esto de aquí. Está de moda en la escuela al menos el control de lectura, que es que vengas leyendo del libro, obviamente, y te hacen algunas preguntas. A veces el control de lectura va un poco más allá y te piden que vean algunos videos, que razones, que medites, etcétera. Algo que al menos por mi parte lo veo muy, muy bien. ¿Por qué? Porque te invita a meditar, literalmente. Lo que se supone debes tú hacerlo y luego tú vas al profesor y le preguntas. No es como la educación tradicional, o sea, la educación debería ser así, en ese punto. Tú vas al libro, lo lees y cuando tengas dudas que no puedes resolver, por más de que intentaste, vas a un profesor que te las explique y luego replanteas lo que tenías. No es como que inicies con un profesor que te explica y luego tú mm, no lees el libro o te saltas o lees superficialmente, no. De hecho, no debería funcionar de esa manera, pero es la manera tradicional como aprendemos. Sería para mí difícil, creo, decir cuál es el mejor modelo de educación. O sea, bueno, hay modelos como el belga, el modelo japonés, que también tiene sus desventajas, o el modelo finlandés incluso, ya. Pero vaya, yo no sabría decirte cuál sería el mejor modelo, literalmente. Insisto, lo podemos medir por el número de éxitos, o sea, por el éxito que tienen sus egresados, etcétera, etcétera. Pero no sé si esa medida sea la más correcta. Ahí sí no sabría. Ok, sigamos entonces. Un ejercicio más de esto y ahí vamos con lo que les quería explicar el día de hoy. Sí, todavía falta estequiometría, que es otras cuestiones, pero tranquilos que sí llegaremos a eso. Generalmente en exámenes casi no se ve, sino más lo ves en controles de lectura. Parece que no, en estos exámenes no los estoy viendo para nada. Ya, en ese caso, déjenme ver si voy a los talleres. El taller 4. Mm, ya, bueno, este creo que ya lo habíamos hecho. Ajá, y aquí tendremos que ir de ley a las diapositivas ya. Vamos con esto nomás. Entonces, vamos con estas ecuaciones. En el átomo vamos a tomar como base el modelo de Bohr. Ojo, para todas las cosas que vamos a hacer ahorita vamos a tomar el modelo de Bohr. Como le digo, no es el último modelo, pero es el que nosotros tomaremos como base. ¿Está claro? Z es el número atómico, A es la masa atómica, estas ecuaciones quiero que la noten. El número de protones es igual al número atómico, siempre. Esta es la identidad del átomo, la identidad. O sea, un átomo se reconoce por su número de protones, el cual es invariable. Esta es la identidad del átomo, o sea, es como la huella digital, eso no cambia por nada del mundo. El número de electrones es igual al protones menos carga. Este sí puede cambiar, no hay problema. Y el número de neutrones también puede cambiar. Es la masa menos los protones. En el átomo recuerden que en el centro estaban los protones más neutrones y girando en órbitas circulares los electrones por niveles. N igual 1, N igual 2, N igual 3. Vamos a tomar como base el modelo de Bohr, aunque no sea el modelo definitivo y aunque tiene sus errores, pero es el modelo que tomaremos para empezar a estudiar esto. Así que por favor, anoten hasta ahí y me dicen cuando ya lo hayan terminado de anotar. ¿Sí? Wow, esta parte es bastante pesada a veces. Bueno, no, esta no, esta es ligera explicarla. Vamos a calcular protones, electrones y neutrones. Te dirás, ¿toman eso en exámenes de control de lectura? Sí, a pesar de que es bastante fácil si lo suelen tomar. ¿Ya? A pesar de ser bastante fácil, si suelen tomar eso. Ok, entonces, pues, ¿qué tenemos? Veamos. Ya, lo terminamos de anotar así. Veamos. Vamos a calcular el número de protones, neutrones y electrones de cada uno de los siguientes átomos. Ok, hay que decir que el número menor siempre es el número atómico, Z.
y el número mayor es el número de masa para cada uno de los átomos. El menor es el atómico y el mayor es el de masa. Atómico de masa. Lo que está aquí es la carga. Esto que está aquí es la carga. Por ejemplo, ¿cuál es el número de protones del primero? Es 16. ¿Por qué? Porque es igual al número atómico. Siempre, siempre. Electrones. 16 menos menos 2. La fórmula, ¿cuál era? Electrones igual a protones menos carga, ¿sí recuerdan? Esto es 18. Y neutrones es masa menos protones. 32 menos 16. Eso es 16. Y ya está. ¿El primer ejemplo se entendió, sí o no? ¿O tienen alguna duda? El primer ejemplo, segundo ejemplo, tercer ejemplo. ¿Ya? ¿Se entendió el primer ejemplo, sí o no? Protones es igual a 16, electrones 16 menos menos 2, porque eso decía la fórmula. Recuerden, electrones es igual a protones menos carga, eso dice la fórmula. Y neutrones es igual a la masa menos protones. Yo estoy siguiendo las fórmulas nada más. 16 menos menos 2 es 18. Ya, vamos con el segundo. Protones son 12, porque es igual al número atómico. Electrones, 12 menos más 2. Esto es 10. Neutrones, 24 menos 12. ¿Cuánto es 24 menos 12? Pues 12. ¿Sí? El tercero, protones, 20. Tira, ¿cuál es la carga ahí si no hay nada? Bueno, si no hay nada, pues la carga tiene que ser 0. 20 menos 0 sigue siendo 20. Y neutrones, 40 menos 20, pues eso es 20. ¿Ok? Y tiene sentido lo que decía Rutherford. Un átomo se carga, o bueno, prácticamente parafraseando, un átomo se carga negativamente cuando tiene más electrones que protones. Un átomo se carga positivamente cuando tiene déficit de electrones, o sea, ha perdido electrones. Cuando un átomo se carga negativamente es porque gana electrones. Los protones jamás se mueven. No crean que un átomo se carga positivamente cuando gana protones. Eso no es verdad. Los protones no se mueven para nada. Los únicos que se mueven son los electrones. Entonces, un átomo cargado negativamente es un átomo que gana electrones. Claro, 18 y 16 tienen más electrones que protones. Ganaste 2. Aquí está la ganancia de 2. Aquí, en cambio, dice un átomo es cuando se carga positivamente, cuando tiene más protones que electrones. Perdiste 2 electrones. Aquí la pérdida de 2, aunque diga más 2, es que has perdido 2 electrones. Significa que 2 protones tienes en exceso. Y aquí no has ganado ni has perdido. Tienes la misma número, por lo tanto el átomo es neutro. Y es lo que decía Rutherford. El átomo es neutro porque tiene igual cantidad de protones que de electrones. Y de hecho eso es lo que pasa en todos los átomos, o en la mayoría. La materia prácticamente es neutra porque tiene igual cantidad de protones y electrones. Se electrifica o se carga eléctricamente, ya te dije, por 3 formas: conducción, inducción y fricción. Esa es una manera estática de cargar un elemento. Entonces, ahí verás que hay siempre hay un déficit o una ganancia de electrones. Siempre hay un déficit o una ganancia de electrones. Es más, se conoce que la corriente es como un flujo de electrones. ¿Ya? Un flujo de electrones. Aunque originalmente sí hacía un flujo de protones, pero hoy por hoy sabemos que es un flujo de electrones, lo que es la electricidad o la corriente eléctrica. ¿Ok? Por eso la corriente es carga sobre tiempo, Coulomb por segundo, sobre segundo más bien, o por segundo, ¿ya? Ok, muy bien. ¿Me dice si lo han entendido? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? Bueno, no sé, tal vez un poco complicado. ¿Sí se entendió? Sí. Ah, ya, excelente, bueno. Ya, entonces sigamos. Ya, supongo que lo anotaron también, ya han anotado esta parte y creo que está resuelta aquí de todas maneras. Sí, aquí también está resuelto en la diapositiva, si se dan cuenta. Está resuelto en la diapositiva y son prácticamente los mismos resultados. Ahora vamos a practicar nosotros. Quiero que ustedes, por favor, hallen el número de protones, electrones y neutrones de los siguientes átomos. Las personas que, bueno, pueden poner pausa al video y, bueno, ustedes, obviamente, o pueden esperar, porque igual vas a darles como que un minuto para que puedan resolver, ¿sí? Ya, y de ahí vemos cómo nos sale. Ya, a ver, veamos. Aquí los protones son 7. Espero que les haya quedado eso. Electrones son 7
menos 3. Esos son 10. Y neutrones, 14 menos 7. 14 menos 7 es 7. Protones es igual a 19. Electrones igual a 19 menos más 1, 18. Neutrones, 39 menos 19. Y eso es 20. Protones, aquí es 8. Electrones también son 8. Bueno, y neutrones son 16 menos 8, pues 8. Aquí es 8 menos 0, que sigue siendo 8. No está cargado este átomo. Bien, supongo que se entendió, ¿verdad? Ya, igual está resuelto, pueden copiarlo. Ya, como digo, me gustaría que analicen. Ok, recuerden nuevamente, un átomo está cargado negativamente cuando tiene más electrones, un átomo está cargado positivamente tiene más protones, o cuando pierde electrones, que sería lo más correcto decir. Un átomo es neutro cuando tiene igual cantidad de protones que electrones, siempre. ¿Ya? Esos conceptos como que claves suelen preguntarlos a veces en la teoría. ¿Ya? No es como que aprendérselos de memoria, sino es analizarlo. O sea, algo como que dices, bueno, es consecuencia de tal cosa. Focalizar, analizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, básicamente, es para algunas personas, créanme, tengo a veces serios problemas de socialización. A algunas personas les es complicado hablar conmigo porque soy un mar de dudas generalmente. Entonces, como que sí, parece que las personas se incomodan ante la duda, se incomodan bastante. Entonces, es como que, wow, eso es algo que me he dado cuenta. Entonces, a veces prefiero no tocar temas mm, que generen dudas o incógnitas o que vayan a despertar. Aunque bueno, eso pueda ir en contra de lo que he estado predicando, de alguna manera. También depende de la situación en la que estés. Ya llega a punto donde realmente no tienes recursos para poner discutir, entonces dices, ¿sabes qué? No, no voy a hacer, no. Prefiero disfrutar el día. Es como cuando vas a ver una película que sabes que no vas a esperar mucho de ella. No voy a decir qué película, por ejemplo, no espero mucho de esa. Pero hay películas de acción de las cuales no espero mucho, digo, ya sé que se van a saltar reglas de la física y la química por donde les venga la gana, así que no espero nada de ustedes. Sí, sin embargo logran decepcionarme, sí, sí lo logran, pero bueno, es mi culpa por tratar de esperar algo. En fin, eh, me he puesto a la tarea de no esperar nada y digo, bueno, no espero nada. Y si me sorprenden, no les pongo puntos porque yo no esperaba nada de ustedes, así que no cuenta, no vale, si me sorprenden. Ya, entonces básicamente lo mismo. Bien, sigamos, veamos cómo está resuelto aquí, pues de esta misma manera. De esta misma manera está resuelto. Ya. Ok, vamos con la configuración electrónica. Ok, este tema que para algunos es un infierno. Indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican o organizan un átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas. Ok, y aquí me gustaría que anoten esto de aquí, que es la regla de diagonales. Aquí están los niveles, el 1 al 7. Claro, esto también se hace con la tabla periódica. Voy a enseñar a hacer con regla de diagonales y con la tabla periódica. Por el momento anoten el concepto y la regla de diagonales. Uno es estos números, los números que están aquí al lado de estas letras, se les conoce como los niveles. Estos son los niveles, el nivel. Los exponentes son los electrones, ¿ya? Y estos números de acá, las letras, perdón, las letras son los orbitales. O sea, esto es un código. Esto es un código. Este código representa algo. Ya, por ejemplo, tú tienes un código de una placa. El código de una placa de un carro representa algo. Ya, por ejemplo, mi código, a mí es GMN, no voy a decir más cosas. Sin embargo, la G es Guayaquil. Ya, ok, representa generalmente algo. Ya, una ciudad, alguna cosa representa. Ya, igual cada uno de los códigos, como sabes, la representación de algo. Ya. Ok, obviamente quien sabe el código, pues, o quien lo interpreta sabe de qué se trata. Ok, niveles orbitales y electrones. Por favor, anótenlo, ya, o tomen una foto a eso para poder avanzar. Obviamente con la regla de los niveles, ¿sí? También sé cuando lo hayan anotado.
Ya, muy bien. Ok, una vez anotado eso, pues avanzamos. Allá la conversión electrónica, el último electrón, ojo que dice el último electrón del azufre 1632. Sacamos los electrones como nosotros habíamos aprendido. A ver, aquí tenemos las niveles porque les voy a enseñar cómo se hace. Electrones igual a protones menos carga, 16 menos cero porque no está cargado, 16. El último electrón es el 16avo. Ojo, el último electrón es el 16avo. ¿Ok? Entonces tú dirás, bueno, entonces hay que llegar hasta el 16. Correcto. Dice último. Entonces el 16avo es el último electrón. Ok, empiezas a escribir de forma diagonal. Recuerda que no es horizontalmente, es diagonalmente. 1s2 lleva dos electrones. ¿Por qué dos electrones? Porque recuerda que los exponentes representan electrones. Y el número de acá todavía no le paras bola ni al número ni a la letra. Eso más después lo veremos en números cuánticos. 2s2 llevas cuatro electrones. ¿Por qué cuatro? Dos del inicio, dos de acá. Tienes que llegar al 16. 2p6. Continúas resbalando. Recuerda que es en orden de las flechas. 2p6, 3s2. Contemos cuánto llevamos. Hay que llegar al 16. 4 y 6 son 10. Y 2 son 12. 3p6. 3p6 son 18. En total 18 electrones, pero yo quería 16. Entonces digo, p6 no me sirve. Veamos. 2, 10, 2, 4 y 6 son 10, 12. ¿Cuánto me falta para llegar a 18? A ver, algo anda mal. A 16, perdón. ¿Cuánto falta para llegar a 16? 12 para llegar a 16, 4. Entonces sería 3p4. Y ahí está la configuración electrónica. Nada más. Eso es todo. Pregunta, ¿se entiende o quedó alguna duda? Esa es la configuración electrónica. Nada más. ¿Sí? ¿Se entiende o hay alguna duda? Ya, supondré que bueno, sí se entiende. Ok, vamos con la siguiente. Entonces, con el siguiente ejercicio. A ver, pregunta. Y si dijera penúltimo electrón, sería hasta el 15. Ya vamos a hacer un ejercicio con eso. Bueno, aquí está resuelto, de hecho, también. La diapositiva. 3p6, 16, dice electrones 18, 3p, hasta 3p4, electrones 16. Lo mismo que había explicado, ¿ya? Ahora, del penúltimo electrón, ¿qué tal si era penúltimo? Los electrones son igual a 16 menos cero, obviamente, 16. Pero ojo, 16 es el último, pero yo no quiero el último, yo quiero el penúltimo, porque aquí lo dice. Siempre me van a pedir si es el último o el penúltimo, claro, te lo van a pedir. 15 viene a ser el penúltimo. Y por si acaso, 14 viene a ser el antepenúltimo. Ok, espero que eso se entienda. 15, hasta ahí espero que se entienda. O sea, hay que llegar al número 15. Ok, hacemos lo mismo de antes, pues empezamos a escribir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18, 18, 18. Entonces, no es al 18, es al 15. Entonces tú dices, a ver, 2, 4, 10, 12. Siempre se le quita el último, claro, 12. Y 3 te falta para llegar al 15. Así que termina en 3p3. Bien, ¿se entendió hasta ahí, sí o no? 3p3. Incluso podrías haberlo hecho con el anterior. De 3p4 te bajabas uno a 3p3. ¿Sí se entiende, sí o no? Ya, supondré que sí, si lo entendieron. Que igual aquí está resuelto en la diapositiva. Sí, todo claro. Bien, excelente. Entonces, 3p3, miren que está prácticamente resuelto. Penúltimo, 3p3. Ahora, allá la conversión del último electrón. ¿Qué pasa si un átomo está cargado? Pues la historia no cambia. Dice último electrón, así que hay que llegar al último. Electrón es igual a 16 menos menos 2. O sea, hay que llegar hasta el 18 esta vez. Esta vez sí hay que llegar al 18. ¿Ya? Esta vez sí hay que llegar al 18. Bueno, a ver, déjeme borrar lo que puse. Ok.
Aquí está otra vez la regla de diagonales y nuevamente 1s2 escribimos en las diagonales. 2s2, 2p6, llevas 10. 3s2, llevas 12. 3p6 y convenientemente llevas 18. O sea, que terminaste con 18. ¿Tú cuántas querías? 18, pues hasta ahí termina. No sumas ni restas nada. Lo dejas así. En antes le restábamos, pero porque queríamos llegar a números como 17, el 15, el 14, el 12, etcétera. Dependiendo del número que quieras llegar, restas. Pero hay ocasiones en que te va a coincidir justo la configuración. No te sorprendas si eso pasa. ¿Ya? Igual lo puse intencionalmente ese ejercicio para que ustedes vieran eso de ahí. Hasta ahí supongo si se ha de entender. Ya, porque bueno, quiero enseñarles cómo hacer esto mismo, pero en la configuración electrónica del penúltimo, bueno, básicamente se dice el penúltimo, intenten hacerlo ustedes, ya, a ver cómo les quedaría. Penúltimo el azufre, bueno, pueden hacerla con la configuración anterior, pero igual lo voy a mostrar cómo se hace, ¿ya? Y de ahí, pues, nos tocaría ver ya cómo se hace con tabla, ya la configuración electrónica, con la tabla periódica. Hay ejercicios más complicados. Electrones igual a 16 menos 2. Son 18. Pero dice penúltimo, este es el último. El penúltimo sería el 17. Este sería el penúltimo. 17avo. El 17avo sería el penúltimo. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Pero si sumamos son 18. Yo quiero 17. Por lo tanto, en vez de 3 ser 3p6, sería 3p5. 3p5. Muy bien. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se entiende, sí o no? ¿Se entiende, sí o no? Ya, para poner un ejercicio, ya para enseñarles cómo se hace esto con la tabla periódica. Y de ahí con la kernel. La kernel es la configuración condensada. Ok, veamos entonces. Para esto necesito que por favor hagan lo siguiente. En la tabla periódica, bueno, solo este es ese. El helio se traslada aquí imaginariamente. El helio se traslada aquí, aquí es el hidrógeno, el helio, imaginariamente, obviamente. Todo este bloque será el P. El bloque de la derecha será P, a excepción del helio. A excepción del helio, todo el bloque de la derecha será P. El bloque de en medio será el bloque D. El bloque de la izquierda será S. O sea, con el helio aquí imaginariamente que esté aquí. Y el bloque de abajo será el bloque F. Aquí, bueno, este -1 yo suelo poner y aquí es F-2. Ya después les explico por qué hago eso. Creo que en la siguiente clase veremos el bloque D. Esta clase solo veremos el bloque S y P. ¿Ya? Así que el helio imaginariamente van a trasladarlo acá. ¿Ok? ¿Pueden anotar eso? Ajá, aquí está usando su imaginación, obviamente. Ya, ok. Tenemos el hidrógeno, el helio, lo que es S, el bloque P, el bloque de -1, el bloque F-2. ¿Ok? Quisiera que copien esa pequeña cuestión para poder avanzar a lo que es con tabla periódica. ¿Ya? A ver si por qué si no el tiempo se me come. Veamos. Hallar la configuración electrónica del último electrón. Recuerden que el helio imaginariamente va acá, el helio imaginariamente va acá, imaginariamente. El último electrón de, ojo, todo este es el bloque S, todo este es el bloque P. Cada representa un cuadrito. Aquí sí recorres de izquierda a derecha, aquí sí se recorre de izquierda a derecha, así. Dices azufre 1632. Ok, electrón 6. Vamos al azufre. Aquí está el azufre. Hay que llegar al azufre desde el hidrógeno. Entonces sería 1s1, 1s2. Primero sería 1s2. Recuerda que esto vale S. 1s1, 1s2. Repito esa parte. Miren, todo este bloque vale S. Entonces cada cuadrito vale 1. 1 porque estás en el nivel 1. S, dos cuadritos. ¿Por qué los dos? Porque recuerda que tienes que llegar hasta el azufre.
S2. Ok, ahora vamos con el segundo nivel. 2, estás en el S, pues te vas a comer al litio y al berilio. 2S2. Ahora también tienes al P. Tienes que seguir avanzando, siempre izquierda derecha. Estás en el bloque, en el nivel 2, porque aquí dice 2, bloque P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú dirás, bueno, más fácil era el método anterior. Ahorita te parece más fácil, pero ya con cuando usamos condensate será más fácil esta tabla periódica. 3S2, 3S2, 3 P, porque estás en el bloque P, 1, 2, 3, 4. Y ahí no agregas ni, no sumas ni restas, ya prácticamente te sale la configuración que es. Y es la misma que nos quedó en antes. Pregunta, ¿si se entendió esto de aquí? 3S2, 3P4. Esa es con la tabla periódica. Yo sé que algunos tal vez ya sepan la condensada, que es con los gases nobles. No importa. Igual les tengo que enseñar hacer de esta manera, al menos al inicio. Ya cuando enseñas condensada, la mayoría va a ser con condensada, la mayoría de cosas. Ya, pero igual tenía que enseñarles esto de aquí. ¿Toman más la condensada? Sí, la condensada es la que más toman en exámenes. Casi nadie pide esto de aquí, casi nadie lo hace. Pero bueno, por si acaso. Ok, vamos entonces con el siguiente. Bueno, aquí está resuelto de la misma manera. El penúltimo electrón. Si dice el penúltimo, obviamente es el que, este es el último, este es el penúltimo, ahora es el fósforo. Otra vez, el helio imaginariamente está aquí, aquí no, ya sabemos que aquí no. Primer nivel S, comemos estos dos, S2. Segundo nivel S, 2. Segundo nivel P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que llegar, no se vale saltarse. Hay que ir en orden. 3, S, 1, 2, 3, P, 1, 2, 3. Llegamos porque decía penúltimo. 3P3, hasta ahí queda. Y miren que queda lo de antes, precisamente lo que quedó en antes con la regla de diagonales. Tal vez les siga pareciendo más fácil la regla de diagonales. Sí, hasta este punto sí. Sin embargo, vamos viendo ya lo que es la configuración kernel, que es la que quiero que aprendan definitivamente. Ok, porque nos ayuda a escribir menos, de hecho. Sin embargo, pueden copiarlo hasta ahí si gustan o entenderlo. Igual la clase está grabada, como siempre. Ya, ya les han dado noticias de cuándo inicia el preuniversitario, por cierto. ¿Sí o no? ¿Cuándo inicia el preuniversitario? Aún no. Bueno, yo creería que por mayo, que ya mismo, mañana es, mañana es primero, de hecho, primero de mayo. Yo creería que sería por mayo o o por junio, julio. A ver, no, por mayo, por mayo. Ya iniciaría. Y esperemos que sí, para que ustedes ya hagan su preuniversitario, aunque no sé cómo verán la modalidad virtual, si les gusta, no, o prefieren la modalidad presencial. Aunque bueno, no importa lo que prefieran ahorita, saben que estamos en pandemia y es modalidad virtual. Pero solo quería preguntar qué es lo que prefieren. Ok, ahora vamos haciendo la kernel. Escuchen, la kernel o la condensada es la que yo uso generalmente y la que todo el mundo usa, porque es la más fácil, obviamente, y es la que escribes menos. Muy bien, se vale con los gases nobles. Primero, último electrón, bueno, azufre. Vas a escoger siempre, la regla es el gas noble, siempre el gas noble más cercano hacia arriba y hacia la derecha. O sea, el neón. Pongo neón. Al poner el neón entre corchetes, ya la gente sabe, el que lee el código sabe que me estoy ahorrando 1S2, 2S2, todo eso me lo he ahorrado al decir neón. ¿Ya? O sea, aquí me he ahorrado al poner neón. Y continúo escribiendo normalmente. Me tocaba aquí 3. Por eso les enseñé a escribir 3S2, 3P4. 3P4. Aquí un concepto importante es que estos electrones, estos son los electrones del último nivel. El último nivel. Se les llama también electrones de valencia. De valencia. ¿Por qué se les llama de valencia? Porque son los que forman los enlaces químicos. Los enlaces químicos. ¿Sí? Eso es un concepto muy importante que suelen tomarlo. Los electrones del último nivel se le llaman también electrones de valencia porque son los que pueden formar los enlaces químicos.
Estos electrones, los del neón, por así decirlo, o sea, los primeros, no forman los enlaces químicos. No nos importan por el momento. Los que nos importan son los de valencia, o sea, los que están en la última capa, los que forman los enlaces químicos. Al decir neón, me estoy ahorrando el 1s2, el 2s2, el 2p6. Literalmente me los estoy ahorrando. O sea, no tengo. Quien ve neón ya sobreentiende que yo he escrito eso. Mira, ¿y es válido? Claro que es válido. Muy bien. ¿Sí conocían esta configuración o no, la condensada? ¿Conocían eso? No, ¿sí? Ok, me dicen si lo entendieron o no. Recuerden, van al átomo, lugar hacia arriba, gas noble a la derecha, 3s2, empiezas a escribir normalmente como en antes, 3p4. Y los electrones que te quedaron son los del último nivel de valencia, los que forman los enlaces químicos. ¿Sí? Un concepto muy importante que suelen tomar a veces. Vamos a hacer otros ejercicios, obviamente con la configuración kernel. ¿Ah? Sí, ya lo habían escuchado. Bueno, ok. Neón 3s2, 3p4. Ok, ejercicios de práctica. Ahí la configuración electrónica, el último electrón de aquí. Ok, anótenos por favor para y usen la configuración kernel. Aquí los electrones son 17. Bueno, aquí son 19. Ya eso sabemos hallarlo. Y aquí son 18. A ver, intenten hacerlo por favor. Y ahí les enseño cómo los hago yo, digamos, configuración kernel. Y me gustaría que esta vez ya lo hicieran un poquito más rápido o que tuvieran ya la tabla periódica a la mano ya y lo pudieran hacer. Recuerden que todo esto es practicando, 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 adquiriendo más destrezas y conocimientos, importantísimo para la vida universitaria. Sí. O sea, hay una versión al estudio, eso ha sido toda la vida, de hecho. O sea, la mayoría de gente no quiere estudiar. Cuando digo no quiero estudiar es no que no quiere ir a la universidad. O sea, a ver, mm, es como una especie de paradoja. La gente quiere inscribirse en la universidad, pero no quiere los programas universitarios, o sea, no quiere estudiar lo menos posible, quiere que su estancia en la universidad sea lo menor posible. Si las personas pudieran pasar solamente un año o 6 meses en la universidad, literalmente lo harían. En serio, si pudieran hacer eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como que decir, aprender, bueno, es aburrido, es tedioso, es difícil. Pues bueno, sí, de alguna manera lo es. Sin embargo, tiene sus recompensas. Y no estoy hablando solamente de recompensas monetarias, sino que te ayuda a entender mejor digamos, en donde vives. Y esto puede significar mejores oportunidades si tienes un mejor entendimiento. ¿Ya? Sin embargo, como digo, las personas generalmente dicen, bueno, es que nos dan un pocotón de datos que no sabemos para qué sirve. Tal vez ahorita, insisto, sí, es verdad, ni siquiera yo escapo a veces de eso. Ahorita tal vez todo eso que te estoy dando no sepas qué sirve. Por ejemplo, viendo, resolviendo esto. A ver, ¿cuál era el primero? Ah, bueno, fósforo, ya están resueltos, pero, caramba. A ver, voy a tratar de resolverlos de todas maneras. Fósforo -2. Si quiero fósforo es -2, ya saben que aquí son 17 electrones. Aquí son 19 y aquí son 18. Aquí sería 17 es ir al cloro. Neón, 3s2, 3p5. Y para ustedes esto tal vez no signifique nada ahorita. Sin embargo, esto tiene un significado. Son que se aclarará en la siguiente clase. Estos son los electrones que están girando en la última capa y por lo tanto lo que forman los enlaces químicos, que son de interés para obviamente los ingenieros químicos, los químicos puros o los químicos biólogos, ¿ok? O quien estudie química. Porque básicamente aquí es donde se forman los enlaces químicos. Esto es de mucho interés, ¿ya? Y se puede escribir cosas como, por ejemplo, por qué ciertos enlaces se forman y por qué otros no. No se puede formar lo que uno le dé la gana. Prácticamente esto respondería a algunas de esas dudas. Por ejemplo, potasio, electrones 19, aquí, lugar hacia arriba, gas noble a la derecha, argón, 4s1, porque 4s1, 4, nivel S, recuerden que aquí está el helio, todo esto es S, 4s1, llega el potasio. Bien, aquí sería calcio 18, 18 es argón, pero en vez de poner argón, subo un lugar. ¿Por qué? Porque, bueno, dejarlo en argón no es como que, es más temático expresarlo así, neón, 3s2, 3p6. ¿Para qué? Para ver los electrones de valencia. O sea, son 8 los electrones de valencia.
Aquí me permite expresar los electrones de valencia, ¿ya? Ok, y en sí, ¿cuál es el objetivo? La configuración permite ver cómo están distribuidos los electrones en el átomo. En el átomo, el primer nivel S, veremos que solo tiene dos electrones. El segundo nivel tiene el S y el P, y veremos cómo se complica esto a llegar a niveles más grandes. Pero nosotros solo tendremos el entendimiento por el momento de los primeros niveles. ¿Y por qué no de los demás? Debido a la complejidad que ya tiene. O sea, sí haremos obviamente de otros átomos, sí, pero va a quedar como un código. No lo vamos a graficar, no es como que ya vamos a graficar. Incluso para graficar todas esas cuestiones necesitarías un plotter, o sea, ayuda de una computadora para poder graficar y entenderlo incluso, porque ya son en 3D. En la siguiente clase se entenderá mejor esta parte aquí, pero por el momento quiero que igual lo vean, me dicen si han entendido o no. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Lo han entendido, sí o no? ¿Mm? ¿Sí se ha entendido? Sí. Ok. Entonces ya. Bueno, eso sería, yo creo, todo por el día de hoy. Nos veríamos entonces la siguiente clase. Cualquier comentario me lo pueden dejar. ¿Ya?